El día amaneció con un frío que calaba hasta los huesos. La neblina se arrastraba lenta sobre los campos alrededor de la base de Biggin Hill, mientras la luz pálida del sol apenas intentaba colarse entre las nubes bajas. Un silencio tenso flotaba sobre el escuadrón, como si hasta el clima supiera que algo estaba por pasar. A lo lejos se oía el sonido de motores siendo probados, cortando el aire helado. Pero dentro del pequeño barracón de madera, que olía a grasa y sudor viejo, el escuadrón 92 de la RAF empezaba a moverse a su propio ritmo. «Despierta, Harrington, antes de que los Fritz nos saluden con una bomba en el techo», dijo Charlie Woods, acostado aún con el uniforme puesto, un cigarro entre los dedos. Tenía la misma edad que Eddie, 23 años, pero ya parecía haber vivido unos 50. La cara manchada de aceite y esa mirada hundida dejaban claro que las noches tranquilas se habían acabado hacía mucho. Edward Eddie Harrington se sentó en la litera, con la cobija deslizándose por su espalda sudada. Era apenas su segundo mes en la base, pero todo todavía le parecía increíble, como si viviera dentro de un sueño extraño. En la pared, un mapa de la costa sur de Inglaterra estaba lleno de chinchetas rojas. Dover, Folkestone, Calais, nombres que ya no eran simples lugares en el papel, sino puntos donde hombres caían todos los días. Café racionado y pan duro, ¡qué banquete, murmuró Nigel Nix Carter, el más cínico del grupo, empujando la puerta del comedor con el hombro mientras equilibraba una taza humeante. George Macklin, el escocés, soltaba chistes subidos de tono con un acento tan cerrado que solo la mitad del escuadrón le entendía, y aún así, todos se reían. Esa era la rutina, bromas nerviosas, sonrisas forzadas y miradas cansadas. En la mesa de briefing, el comandante, el squadron leader James Bradford, entró con unos papeles en la mano, la cara tensa, la piel ya arrugada a pesar de sus 30 y tantos años. «Señores, tenemos confirmación de bombarderos Dornier acercándose a la costa. Altitud 15.000 pies, vienen escoltados. Es hora de ponerse las botas». Un silencio helado cayó sobre el cuarto. El ruido de sillas arrastrándose y botas golpeando el suelo se vio interrumpido por la advertencia que nadie quería oír, pero todos esperaban. Alerta de interceptación. El corazón de Eddie se aceleró. Esa advertencia no era solo un protocolo, era un llamado directo al cielo, al peligro. Los pilotos salieron corriendo por el patio lleno de lodo, poniéndose los cascos, subiendo a las alas de los Spitfire MK y como si fueran caballos de guerra. Los mecánicos ya estaban listos, girando las hélices con manos firmes, como si sus vidas dependieran de eso, y sí, dependían. La cabina era estrecha y húmeda. Eddie se colocó la máscara de oxígeno, ajustó el arnés y encendió los interruptores principales. El motor Rolls-Royce Merlin rugió con violencia, sacudiendo todo el avión. «Sección azul, formen conmigo», ordenó el líder por radio. «Recibido», respondió Eddie, con la voz seca y los ojos fijos en el cielo nublado. Los Spitfire despegaron de la pista con velocidad creciente. Las llantas se alzaron, las alas tomaron el aire. Mientras subía, Eddie vio los acantilados de Dover acercándose a lo lejos, el canal justo después, un abismo gris e infinito. El radio volvió a crujir. Contacto visual. Bombarderos al frente, casas encima de ellos, vienen del sureste. Y ahí estaban. Enormes, oscuros, cargando la muerte bajo las alas, los Dornier Do-17, apodados lápices voladores, escoltados como si fueran reinas por enjambres de Bf-109 que brillaban bajo el sol, depredadores rápidos y elegantes. Eddie apretó el control. El sudor le bajaba por las sienes. El estómago se le revolvía, pero los dedos ya no temblaban. No más. Al frente, uno de los Bf-109 se separó de la formación, descendiendo directo hacia él con una precisión helada. Y entonces pasó. Ojo con ojo. El piloto enemigo estaba tan cerca que Eddie podía ver el reflejo de su propio Spitfire en el vidrio de la cabina rival. Un rostro pálido, tranquilo, máscara de oxígeno bien puesta, ojos fijos, impasibles. Era el comienzo de todo. El Bf-109 se lanzó en picada, y Eddie jaló el control con fuerza. El motor respondió. El cielo giraba en todas direcciones mientras se preparaba para su primer combate. El cielo sobre el Canal de la Mancha se volvió un infierno sin previo aviso. Los bombarderos Dornier seguían en formación cerrada, blancos grandes y lentos, pero bien protegidos por los ágiles Messerschmitt Bf-109. Aparecían como aves de rapiña, bajando en picada y subiendo con maniobras imposibles, soltando ráfagas por todos lados. Eddie no tenía tiempo de pensar, ni de respirar. «Carter, a la izquierda. 2 vienen desde arriba», gritó por la radio, la voz distorsionada por el ruido. Pero el cielo no respondía con palabras.
Respondía con balas. Su Spitfire temblaba como una hoja en medio de un vendaval. Las alas crujían bajo el esfuerzo de las maniobras. Jaló el control con todas sus fuerzas, empujando el avión hacia arriba, sintiendo como su cuerpo se aplastaba contra el asiento, como si su propio peso se hubiera multiplicado por 10. Allá abajo, Alan Doyle, el pelirrojo de sonrisa fácil y carcajadas escandalosas, hacía una curva cerrada intentando alinearse con un bombardero. Era un piloto hábil, quizá demasiado atrevido. Fue en un segundo. Un Messerschmitt salió de la nube en una bajada perfecta. 3 disparos. Un rastro de luz. El Spitfire de Alan explotó en llamas como un cerillo mojado en gasolina. El fuego devoró la cabina. Por un instante, Eddie lo vio, de verdad lo vio, el cuerpo de Alan luchando, retorciéndose dentro del avión en llamas. Y después, nada. Lo que quedaba cayó dando vueltas hacia el mar, dejando una columna de humo negro subiendo al cielo. «Doyle está fuera», gritó alguien por radio, pero nadie respondió. Eddie sintió algo romperse dentro de sí. No había tiempo para lamentarse. Un Messerschmitt pasó a menos de 100 metros. Giró, subió, luego se lanzó detrás de él. Las ráfagas plateadas cruzaron el cielo como agujas. Y entonces, por puro reflejo, o quizá instinto, disparó. Los proyectiles perforaron el fuselaje del Bf-109. El caza alemán giró fuera de control, soltando humo. El ala izquierda se desprendió en el aire. La cabina se rompió como papel. Y luego cayó, rápido, en silencio, como un ave herida. Eddie apretaba el control con fuerza, los ojos bien abiertos, el pecho apretado. «Le diste, directo al ala», gritó Carter por la radio. Pero Eddie no respondió. Había matado a alguien. No era un blanco. No era un número. Era un hombre. Eddie intentaba respirar profundo, pero tenía el sabor del vómito en la garganta. El cielo giraba, o quizá era él. El sudor empapaba el interior del casco. La sangre le latía en las sienes como martillazos. «Concéntrate, Eddie, concéntrate, por el amor de Dios», susurró para sí mismo. Entonces, un grito en la radio. «Atento, tienes uno detrás, Harrington, muévete, ya». Giró el control por puro instinto, lanzando el Spitfire en un picado brusco. Algo pasó a centímetros de la cola. Un Bf-109. Pero este era diferente. Volaba con una precisión matemática, sin dudar ni un segundo. Subía y descendía con una frialdad casi mecánica. El fuselaje era gris claro, con la punta de la hélice pintada de negro y el emblema del Hackdeswader 26 en el costado. Eddie intentó escapar, subiendo en una curva cerrada, pero el enemigo se pegó a su cola como una sombra. Las balas pasaban rozando las alas. Un desgarrón apareció en el lado izquierdo del fuselaje. La estructura crujió. Y entonces, el Messerschmitt se alejó. Giró bruscamente, como si hubiera decidido perdonarlo. Por una fracción de segundo, se miraron a través del vidrio. El piloto alemán no tenía expresión. Sus ojos eran de un azul helado. Fijos. Precisos. Eddie sintió el estómago caer. Ese no era cualquier piloto. Era Eric Falk, el as alemán, famoso entre los británicos por sus leyendas de precisión quirúrgica y frialdad letal. Algunos decían que ya había derribado más de 20 aviones. Otros juraban que jamás sonreía al matar. Y ahora, lo había visto. Lo había marcado. Julio de 1940. El Canal de la Mancha hervía. Ya no existían días de descanso. Solo misiones. Misiones y muerte. El Escuadrón 92 era llamado casi todas las mañanas antes de que el sol tocara el horizonte. Caras hinchadas por el sueño, ojos vacíos, café flojo y nervios tensos como alambres. Eddie ya no bromeaba con los demás. Ni se reía de los chistes sucios de Carter. Ahora, su único ritual era ajustarse los guantes, cerrar los ojos por 3 segundos y murmurar el nombre de Alan. Siempre el nombre de Alan. Esa mañana, la misión era clara: proteger un convoy de suministros británico cruzando el canal hacia Dover. 4 cargueros, 2 corbetas escoltándolos y la esperanza de mantener viva la isla por una semana más. Eddie volaba junto a James Jimmy Holden, su nuevo compañero de ala. Un chavo del interior de Kent, con pecas en la cara y una cicatriz en la barbilla, resultado de una caída en bicicleta. Era joven. Ingenuo. Todavía hacía demasiadas preguntas por radio. ¿Crees que hoy veremos acción, Eddie? Siempre la vemos, Jimmy. Creo que solo quiero derribar uno, solo uno, para saber cómo se siente. Después, me puedo ir. Eddie guardó silencio. Conocía bien ese deseo.
Y sabía cómo terminaba. El convoy aparecía abajo, moviéndose lento como presas. El mar estaba tranquilo, pero el cielo siempre escondía su trampa. Y entonces, aparecieron 5 bombarderos Heinkel 111, escoltados por una patrulla de 6 Bf-109. Venían rápido, en formación cerrada, lanzándose hacia los barcos como aves de rapiña hambrientas. La radio explotó con órdenes. Intercepten ya, Escuadrón 92, rompan formación, suban y sepárenlos. Eddie tiró de su Spitfire hacia arriba, sintiendo como la sangre se le escapaba de las extremidades. Jimmy lo siguió, un poco dudoso. Atravesaron la nube de bombarderos, rompiendo la formación. Uno fue alcanzado, los motores se prendieron fuego. No explotó de inmediato. Cayó lentamente, como si se negara a caer, como si peleara por seguir volando. Eddie vio a los hombres dentro. Las ventanas laterales del fuselaje mostraban figuras humanas desesperadas. Uno trataba de abrir la escotilla. Otro golpeaba el vidrio. El avión impactó contra el agua con un golpe seco y se hundió casi por completo, como un ataúd cerrándose bajo toneladas de mar. Estaban vivos. Estaban gritando. Y se fueron. Eddie volteó el rostro. Sintió las náuseas subir, pero aguantó. Respiró hondo. Apretó los dientes. Subió otra vez. Y fue entonces que el mundo se volvió una trampa. 3 Bf-109 salieron por detrás de la formación, fuera del radar, ocultos entre nubes. Un ataque coordinado. Quirúrgico. Eddie y Jimmy estaban solos. Los demás, a kilómetros de distancia, ocupados con los bombarderos. Jimmy, tenemos compañía. 3, a las 4 en punto. Ya los vi. Estoy contigo. Empezaron a maniobrar, tratando de mantener a los 109 alejados. Eddie descendía, subía, giraba bruscamente. Los enemigos eran agresivos. Precisos. Jugaban en equipo. Uno distraía, los otros atacaban. Y entonces, pasó. Jimmy fue alcanzado. Un proyectil atravesó el fuselaje del Spitfire de Jimmy. El ala derecha explotó en pedazos. El avión se partió en pleno aire, fue como ver a un ave desgarrada en pleno vuelo. La cabina se desintegró. Cuerpos, fragmentos, fuego y humo descendieron en espiral sobre el canal. Eddie gritó el nombre de Jimmy, pero ya no hubo respuesta. Ni señal de paracaídas. Solo el mar. Otra vez. Miró a su alrededor, aturdido. Estaba solo. Sus compañeros estaban lejos. Los bombarderos ya habían pasado. El convoy había sobrevivido, por ahora. Pero Eddie estaba rodeado por 3 Messerschmitts. Volaban a su alrededor como tiburones acechando a un náufrago. Uno de ellos, justo al frente, era Falk. Lo miraba otra vez, como aquel primer día. Quieto. Imperturbable. Eddie apretó el control con fuerza. Respiración pesada. Manos temblorosas. La pelea ahora era suya. Solo. Contra 3. La noche nunca llegaba de verdad. En los papeles, el sol se ponía a las 9:35 de la noche, pero para Eddie Walker, el atardecer parecía solo una pausa incómoda entre salidas. La oscuridad no traía descanso, solo el recuerdo de lo que el día le había arrebatado. Esa noche, no durmió. Nadie dormía ya. Metido en el búnker del Escuadrón 92, recargado contra una columna de concreto frío, Eddie sacó una carta arrugada del bolsillo. La abrió con manos manchadas de aceite y pólvora. La luz débil de la linterna apenas alcanzaba a iluminar las líneas escritas con esa caligrafía tan conocida. Orgulloso de ti, hijo. Pelea limpio, vuela alto. Firmado, Charles Walker, veterano del Somme, 1916. Era raro acordarse de la voz de su padre ahora. Un hombre que hablaba poco, pero decía todo con los ojos, esos mismos ojos que ahora Eddie llevaba, hundidos, duros, agotados por la guerra. En las pocas noches sin alarmas, Charles contaba historias de la Primera Guerra con un tono seco, sin nada de gloria. Hablaba del lodo, del hambre, de los gritos. Y siempre decía, la guerra te arranca lo que eres. Y lo que queda, lo cargas toda la vida. Eddie intentaba no pensar en eso, pero el olor del combustible, de la pólvora y del miedo siempre traía el pasado de vuelta. A la mañana siguiente, a las 5:17 de la mañana, la base fue despertada por una alerta sutil, pero firme, interceptación preventiva. Las órdenes eran simples y directas. Cazar escuadrones de cazas alemanes antes de que crucen la costa sureste. Sin bombarderos. Solo depredadores. Era una misión de caza, distinta a las de defensa. Más agresiva.
Más personal. Los pilotos lo sabían, eso no era protección. Era venganza. Eddie revisaba su Spitfire con la misma frialdad con la que un soldado afila una bayoneta. Ajustaba tornillos, revisaba las ametralladoras, limpiaba el parabrisas. Las manos hacían el trabajo solas. La mente estaba en Jimmy, en Alan, en el mar que tragaba cuerpos, en la voz de su padre. Volar es sobrevivir. Matar es solo el precio. El despegue fue suave. El cielo despejado. El viento cortaba el fuselaje como navaja. La radio siseaba intermitente. El silencio entre cada mensaje retumbaba como un trueno. Eagle 9 a base. Sin contacto visual hasta ahora. Eagle 5, negativo también. Walker, mantén rumbo sureste. Eddie volaba solo, a 12.000 pies, cerca del resplandor dorado del amanecer. Abajo, el canal parecía inmóvil. Azul. Inofensivo. Un maldito mentiroso. Fue entonces cuando lo notó. Un zumbido leve en la radio. Casi imperceptible. Después, un código Morse irregular, cortado. Señales rotas. ¿Pidiendo ayuda? ¿Interferencia? Y luego, una voz, baja y distorsionada. Alemana. Herida. Un Bf-109, solo. Perdido. Dañado. Eddie ajustó la frecuencia, contuvo el aliento. Cambió de rumbo. Sus ojos escaneaban el cielo como un lobo buscando el olor de la sangre. En algún lugar sobre el canal, un enemigo trataba de volver a casa. Solo. El cielo estaba demasiado limpio para lo que se venía. Eddie avanzaba sobre el canal, rastreando la señal débil que llegaba en ráfagas cortas por la radio. Abajo, las aguas tranquilas reflejaban la luz de un amanecer dorado, como si no hubieran tragado cuerpos la tarde anterior. Eso lo ponía nervioso. El silencio antes de la matanza siempre parecía demasiado bonito. Entonces lo vio. Un punto oscuro en el cielo, a lo lejos. Se movía con dificultad, descendiendo lento como un ave herida que intentaba seguir volando. Un Bf-109, claramente dañado. Salía humo del motor y los flaps luchaban por mantenerlo nivelado. Eddie se acercó con cuidado, manteniendo altitud, esperando el momento justo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio al piloto del caza alemán girar un poco la cabeza. Se miraron. Por una fracción de segundo, todo se detuvo. Dos hombres flotando en el abismo, separados solo por máquinas y el destino. El alemán llevaba una máscara de oxígeno rota, sangre salía por la comisura de su boca. Sus ojos estaban abiertos, atentos, claros, humanos. Era él, Eric Falk, el mismo que casi lo había derribado días antes. El mismo que Eddie vio lanzarse sobre Alan, su compañero que ardió vivo en la cabina. La ametralladora estaba lista, el dedo de Eddie también. Solo hacía falta un movimiento. Un toque. Pero dudó. El tiempo se volvió lento. El motor rugía suave. Las hélices giraban. Falk lo miraba directo a los ojos. Eddie tragó saliva. El dedo le temblaba. Pero no disparó. Eric movió ligeramente el avión y empezó a bajar rumbo al este, hacia la Francia ocupada. Eddie se quedó ahí, quieto, viéndolo desaparecer entre nubes delgadas. El enemigo tenía rostro. Y Eddie no pudo borrarlo. La base recibió a Eddie en silencio. Ni los mecánicos lo saludaron. Un silencio raro se sintió cuando entró a la sala de planificación. El comandante lo miraba como si hubiera escupido en el suelo. ¿Lo tuviste en la mira? Sí, señor. ¿Y lo dejaste ir? Sí, señor. Elegiste perdonarle la vida a un asesino. Nadie dijo nada más. Esa noche, Eddie se quedó sentado afuera del hangar, con la cabeza entre las manos, escuchando a lo lejos los motores de otros escuadrones rugiendo en entrenamiento. Sentía que había hecho lo correcto. Y, al mismo tiempo, lo más jodidamente equivocado de su vida. A la mañana siguiente, las campanas sonaron 3 veces. Era el aviso que todos temían. Un nuevo tipo de misión. Con la orden en la mano, el comandante la anunció con voz firme. Misión de ataque total. Nombre clave, tormenta sobre el canal. Los pilotos saldrán en formación cerrada. Interceptación directa de bombarderos, escolta y cobertura aérea. Posibilidad de regreso, baja. Eddie cerró el cierre de su traje de vuelo, tragó saliva y miró fijo al Spitfire. Dentro, había una carta nueva, dejada por un compañero que no volvió ayer. La guardó en el bolsillo, sin leerla. El rugido de los motores era ensordecedor. A 30.000 pies sobre el mar, el escuadrón se movía en formación cerrada. El cielo estaba despejado,
pero la tensión hacía que el aire se sintiera más denso. Eddie sentía el sudor correrle bajo el casco, a pesar del frío que cortaba la piel a esa altitud. Frente a ellos, una pared negra de bombarderos alemanes apareció en el horizonte como una tormenta compacta. 20, tal vez 30 Dornier Do-17, escoltados por una nube de Bf-109 que ya venían en picada hacia los Spitfires británicos. Todos los cazas, atentos. Mantengan formación hasta el contacto. No se separen. Las órdenes por radio se disolvieron en gritos y estática apenas ocurrió el primer choque. Un Spitfire explotó en llamas justo a la izquierda de Eddie. Los restos cruzaron su campo visual como un cometa partido. No hubo tiempo para duelo. Solo reacción. Y entonces el cielo se abrió en caos. Estelas de vapor cruzaban en todas direcciones. Ametralladoras escupiendo muerte, tornillos y piezas volando por el aire. Los bombarderos alemanes avanzaban como un muro lento pero imparable, lanzando cargas incendiarias hacia la costa inglesa. Eddie se lanzó entre dos formaciones enemigas y apretó el gatillo. Un Bf-109 se encendió, cayendo en espiral. Otro pasó por encima, casi arrancándole la cola. Y fue en ese instante que lo vio. Un Messerschmitt se destacaba entre los demás, ágil, preciso, y con la misma marca tallada en el costado de la cabina. Erich Falk. Apareció como un fantasma del pasado, viniendo en línea recta, sin titubear. Los dos se lanzaron uno contra el otro, como depredadores en duelo. Eddie sentía el estómago voltearse mientras el Spitfire perdía altitud. El motor rugía, la estructura temblaba con las fuerzas de las maniobras. Eric pasaba por debajo, por encima, giraba a su alrededor como una sombra. Ambos buscaban un flanco, un error, una grieta para el disparo final. A pocos metros, las balas alemanas hicieron pedazos el ala de un Spitfire aliado a la derecha. Era Tommy, su nuevo compañero de ala. El avión comenzó a desarmarse en el aire. Tommy aún peleaba por mantener el control, intentando nivelar la aeronave, pero ya era evidente, no tenía chance. Eddie se congeló. Al frente, Erich Falk se alineaba en la mira. Era el momento que no tuvo el valor de terminar la última vez. Un disparo, y ese duelo terminaría. Pero Tommy gritaba por la radio, su voz ahogada. Estoy cayendo, sin timón, si me voy al mar. Eddie, ¿me escuchas? Eddie tenía 5 segundos para decidir. Salvar a un amigo. O matar al enemigo. El dedo estaba sobre el gatillo. La mira, alineada. Pero el grito de Tommy seguía. El humo, el fuego, los fragmentos flotando a su alrededor, todo en suspensión. El tiempo se detuvo. Eddie jaló la palanca y cortó el descenso. Su casa se lanzó en una curva cerrada rumbo a la caída de Tommy, mientras Erich Falk desaparecía en el sol naciente. Eddie gritó contra sí mismo, el pecho en llamas. Allá abajo, el canal los esperaba. Y él sabía, tal vez condenó a muchos por salvar a uno. Pero no podía dejarlo morir. No otra vez. El cielo estaba despejado, demasiado azul para la guerra que se venía. Ningún bombardero. Ningún escolta. Solo 2 puntos alejándose de las formaciones, como depredadores buscando su desenlace. Eddie lo sabía. La guerra, para él, ahora era solo Erich Falk. El canal brillaba allá abajo como un espejo de acero. El sol golpeaba fuerte sobre las alas de ambos cazas, transformando el enfrentamiento en una danza silenciosa y mortal. Ninguno necesitaba hablar. Ya no había espacio para palabras. Eran solo 2 hombres intentando sobrevivirse a sí mismos. El Spitfire giró a la izquierda. El Messerschmitt lo siguió. Cada maniobra era anticipada, cada curva reflejada como si volaran en sincronía. Eddie disparó primero, balas cruzando el cielo entre los dos, pero Eric giró hacia un lado, esquivando por centímetros. Entonces el Bf-109 respondió. Las balas rebotaron contra el fuselaje del Spitfire, y Eddie sintió la vibración en el costado. Un olor a combustible invadió la cabina. Tenía una fuga. No le quedaba mucho tiempo. Se cruzaron tan cerca que Eddie pudo ver los ojos de Eric, concentrados, pero cansados. Los dos estaban agotados. Cada movimiento dolía, cada respiración pesaba. La siguiente curva sería la última. Eddie se lanzó en picada, girando sobre la cola del alemán, y disparó. Una ráfaga. Otra. El ala del Bf-109 se encendió. Eric intentó estabilizar, pero el fuego ya consumía el fuselaje. Aún así, no se lanzó. Mantuvo el timón firme hasta el final. El caza alemán cayó en espiral, cortando las nubes, dejando una estela de humo y memoria. Eddie siguió en silencio, con el Spitfire tambaleándose,
el motor tosiendo como un pulmón viejo. No hubo celebración. Cruzó el canal con pura fuerza, el mar justo debajo, listo para tragárselo si cometía un error. Aterrizó con el tren de aterrizaje roto, el ala raspando la pista, el cuerpo casi inerte. Lo sacaron de la cabina en silencio. Horas después, ya vendado y acostado, recibió un sobre mojado y arrugado. Un pescador inglés había encontrado restos flotando cerca de la costa francesa. Dentro de uno de los uniformes, junto al cuerpo carbonizado, estaba la carta. Una carta escrita en inglés. De Eric. Para mi hija, Anna. Si estás leyendo esto, tu padre cayó lejos de casa. Pero quiero que sepas, luché porque me dijeron que era necesario. Y muchas veces, deseé que esta guerra nunca hubiera empezado. Que algún día, podamos encontrarnos del otro lado de las nubes. Eddie se quedó mucho tiempo en silencio. Las bombas, la sangre, los cuerpos en el mar. Todo pareció de repente pequeño frente a esa hoja de papel. Apretó la carta contra el pecho. El techo del alojamiento parecía desmoronarse lentamente sobre su conciencia. Eddie cerró los ojos y murmuró: ¿y si hubiéramos luchado del mismo lado? Septiembre de 1941. El cielo sobre Francia era grisáceo, sin los gritos metálicos de los cazas, sin el rugido de los motores. Los árboles alrededor se mecían lentamente, como si hicieran reverencia a los muertos que descansaban ahí. Eddie estaba de pie entre cruces grises. Un cementerio de soldados alemanes. Organizado, silencioso, modesto. Un lugar sin banderas, sin música, sin desfiles. Solo nombres. Fechas. Demasiados silencios. Caminaba entre las filas como un intruso con el alma rota, el uniforme de la RAF cubierto por un abrigo marrón. El viento soplaba suave, pero aún podía sentir el olor a queroseno quemado. Se detuvo frente a una lápida. Eric Falk. 1916-1940. Un pequeño ramo de flores secas estaba apoyado ahí. ¿Traído por quién? Quizá por nadie. Quizá solo por el jardinero. Eddie se quitó la gorra, respiró hondo y cerró los ojos. Fuiste mi enemigo. Pero también eras solo un hombre. Un padre. Un piloto intentando volver a casa. Yo también. La guerra no lo había dejado en paz. Desde su último vuelo, el silencio lo acompañaba más que el sonido. Los rostros de los que se fueron, los gritos por radio, los chasquidos de la muerte, todo volvía en la noche, cada vez que intentaba dormir. Pero ahora, ahí, había algo distinto. Tal vez era solo resignación. O tal vez solo era cansancio. Se quedó ahí por largos minutos. No rezó. No lloró. Solo se quedó. Después, caminó hasta la cima de un acantilado, desde donde podía ver el Canal de la Mancha. Las aguas estaban tranquilas. El mismo lugar donde decenas de aviones cayeron envueltos en llamas, donde los gritos resonaron hasta ahogarse. Ahora, solo gaviotas. Solo la brisa cortando el vacío. Eddie se sentó en una piedra y sacó la carta del bolsillo. La de Eric. Doblada, manchada, pero aún legible. La leyó una vez más. Y entonces habló, sin saber si para sí mismo o para el viento. Aquí, nadie ganó. El canal siguió en silencio. Y Eddie se quedó ahí, mirando el horizonte, como si esperara escuchar un último motor a lo lejos.